El tema que veremos hoy es ejemplos de textos narrativos no literarios. Antes de continuar con este importante video, me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal. Traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar. No te olvides también de darle clic a la campanita para que así no te pierdas ninguno de los importantes videos que traigo para ti. Pues bien, hoy nos vamos a centrar en definir los textos narrativos no literarios y también en abordar algunos ejemplos de ellos. En anteriores videos definimos qué son los textos narrativos y abordamos algunas de las características que tienen esos textos narrativos. Videos que si no has visto te dejo el link en la descripción. Hoy vamos a especificar una de esas características y es que los textos narrativos pueden ser no literarios. Pues bien, un texto narrativo ya sabemos que es un texto que narra ciertas acciones que desarrollan unos personajes en un tiempo y en un lugar determinado. Básicamente esa es la definición de un texto narrativo. Pero un texto narrativo puede ser no literario cuando tiene una función y un estilo totalmente distinto a los de un texto literario. Un texto literario se centra en buscar la belleza de la expresión artística. Por esa razón es que en los textos literarios se prima el hecho de cómo se construye el texto, cuáles son los recursos que se usan. Ya abordamos en otros videos de que muchos de los recursos que se usan son, por ejemplo, la metáfora o la comparación. Es decir, hay una cierta forma muy puntual de nosotros narrar los hechos en la literatura, ya que es propia de la literatura y así se debe escribir las historias literarias. Por el contrario, estos textos no literarios no siguen esa línea, no siguen esas características propias de un texto narrativo literario, sino que por el contrario, como lo dice aquí, se basa en la objetividad, ¿no? Lo que busca es más que todo informar, enseñar o instruir al lector sobre un tema concreto. Los textos no literarios o los ejemplos de textos no literarios más usuales son la noticia, por ejemplo, o el reportaje. En estos textos lo que se busca es contar hechos de forma objetiva, es decir, no vamos a utilizar estos recursos para embellecer el lenguaje, ya que no hace falta. Ese texto va a estar encaminado simplemente a decir cuáles son los hechos que sucedieron, dónde sucedieron y por qué sucedieron. Los textos narrativos no literarios tienen un carácter informativo y didáctico. Estas son las dos principales características que tienen estos textos. Se presenta una información de forma objetiva, de tal modo que ayude al lector a estar documentado en el tema, saber sobre el tema que él quiera, ¿cierto? Por ejemplo, un texto informativo didáctico puede ser una receta. En una receta se dicen los ingredientes y luego se dice cómo se va a hacer para preparar ese plato. De forma didáctica se establecen los elementos y lo que hay que hacer, nada más. En la noticia, como les venía diciendo anteriormente, también se dice qué pasó, cuándo pasó, por qué pasó y todos esos elementos propios de la noticia. Es por esta razón que algunos ejemplos, como ya se los venía diciendo, de textos no literarios, textos narrativos no literarios, serán los artículos periodísticos, los artículos científicos o académicos, ¿cierto? Que buscan establecer una tesis, ¿no? Y defender esa tesis. En el caso de los artículos académicos o en los artículos científicos que buscan es hablar sobre temas científicos, como su mismo nombre lo indica. Los instructivos, como les dije, la receta o cualquier tipo de instrucción, por ejemplo, de cómo instalar un televisor o cómo armar un juguete, por ejemplo. Todos esos son instrucciones o textos instructivos que hacen parte a su vez de los textos no literarios. Una receta de una página web, las cartas informativas, etcétera. Todos estos son ejemplos de textos no literarios, textos narrativos no literarios. Aquí tenemos un ejemplo de una noticia, uno de los textos no literarios más usuales o más utilizados. Dice, un policía mendocino mató a su pareja con el arma en la casa. Una mujer policía de Mendoza fue asesinada de un tiro en la cabeza durante una pelea con su pareja, también policía, que quedó detenido acusado de feminicidio en el departamento de Godoy Cruz. El caso ocurrió un día después de que se hiciera pública la resolución de la ministra de Seguridad Nacional, Nilda Garré, prohibiendo a los uniformados dependientes de su ministerio que portaran el arma reglamentaria a sus casas cuando existían denuncias de violencia familiar en su contra. Verónica Alejandra Yudica, de 37 años, prestaba servicios en la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Mendocina y convivía con Sebastián Miguel Ángel Montivero, de 32.
Vean que ahí nos están diciendo quiénes son los que están implicados, qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y allí nos dan otros detalles. Cómo pasó, por qué pudo haber pasado. Vean que esos son los elementos propios de un texto no literario. Abordar los hechos de forma objetiva, diciendo qué pasó, quiénes están involucrados y solamente eso. No hay ningún tipo de uso específico del lenguaje o de embellecimiento del lenguaje. Esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre ejemplos de textos narrativos no literarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, comenta qué otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal, suscríbete y sobre todo, dale click a la campanita para que así no te pierdas ninguno de los importantes y educativos videos que traigo para ti.